¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad, lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran diariamente, aquí te lo contamos, te lo mostramos, lo analizamos y también, obviamente, te debatimos y te lo ponemos al tanto de lo que está pasando en nuestra profunda realidad. Hoy nos podés acompañar con el hashtag Divididos. El gobierno de Mauricio Macri en su peor momento económico, pero también político. Por primera vez, y como estamos viendo durante esta semana, comienzan a surgir en el discurso hacia afuera, pero hacia el interior del gobierno y de la alianza Cambiemos, grietas que se van agrandando, grietas que en algunos casos son difíciles de cerrar, heridas que no cicatrizan. Ha ocurrido con todo el debate originado por la ley de despenalización del aborto, que ha dejado y sigue dejando heridas que no cicatrizan en la alianza Cambiemos. La última expresión que causó mucha bronca al gobierno, al presidente Macri, fueron las declaraciones de Elisa Carrió, que deja expuesto al presidente como un demagogo frente a la sociedad que presentó el debate porque pensaba que no iba a salir de la Cámara de Diputados porque, según lo dijo Carrió, no nosotros, le habían prometido al presidente que ganaba el no. Lo hemos visto en las últimas horas, cómo el tema económico y las medidas que el gobierno tiene que tomar, pero que no logra consensuar en su interior, han producido un quiebre interno también entre Duhovne y el jefe de gabinete Marcos Peña. Un jefe de gabinete que daría la impresión que ha perdido peso político en el gobierno de Cambiemos y que hoy, por delegación del Fondo Monetario Internacional, el poder lo tiene el ministro Nicolás Duhovne, porque fue y es hoy el representante del fondo en la Argentina. Es la cara del ajuste del acuerdo del fondo en la Argentina. Y eso ha producido indudablemente divisiones dentro del gobierno. La última, no se ponen de acuerdo en aumentar o no el impuesto que ya se cobra sobre los peajes, sobre los pasajes de vuelos al exterior. Y también han surgido divisiones en la alianza Cambiemos por un tema que venimos contando aquí todas las noches, que lo origina nuestro colega Juan Amorín, por las denuncias de aportantes truchos a la campaña de Cambiemos. La que más enojada, molesta está con esto es la diputada nacional Graciela Ocaña. ¿Por qué? Y porque, claro, Ocaña, que ha hecho de la denuncia por transparencia contra opositores, le toca ahora, le roza este financiamiento que la justicia ha comenzado a investigar y se ha quejado amargamente que la están dejando expuesta frente a la opinión pública como que ella es la responsable de ese financiamiento, cuando, dice Ocaña, y lo ha expresado en la Alianza Cambiemos, los responsables financieros deberían dar la cara y deberían ser los que queden expuestos. Como ven, el gobierno y la Alianza Cambiemos no está atravesando ni el mejor momento económico ni el mejor momento político. Incluso se está dando la particularidad que exponentes notorios de Cambiemos en la Cámara de Diputados hoy paulatinamente estén alejados de la conducción
del gobierno, molestos por el avance que tuvo la despenalización de la ley del aborto, molestos con las expresiones de Carrió. El bloque de Cambiemos con Carrió está mal. Hoy tuvo otro papelón Carrió, que hizo su propio show y que enseguida vamos a ver en la Cámara de Diputados. Quiere decir, y a esto se suman lo que estamos viendo todos los días, las encuestas que están marcando que el gobierno atraviesa su peor momento. 61% de desaprobación tiene la gestión del gobierno de Cambiemos ante la opinión pública. Por eso, el hashtag Divididos, como nunca antes se había visto en Cambiemos, que siempre sacaban pecho de ser monolíticamente un discurso muy sólido, hoy se encuentran sin relato y sin respuestas frente a la profunda crisis económica que en algunos casos, tímidamente, empieza a ser también una crisis de características políticas. Hoy el dólar tuvo un repunte hacia arriba, cerró a 28.80, nuevamente se vuelve a acercar a los 29. El movimiento del mercado, Fernando, ¿cómo está en estos días? Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Hoy es 4 de julio, ¿sabés lo que se celebra, no? El 4 de julio. Bueno, está toda la clase dirigente política argentina en la Embajada de Estados Unidos acompañando a ese país en la celebración del Día de la Independencia, motivo por el cual no hubo mercados en Estados Unidos, no operó Wall Street, y eso es una referencia total para lo que pasa en la bolsa porteña. Esta alza del dólar que se registró hoy la asocian al cierre de contratos que vencen mañana por el feriado que ocurrió hoy. Así que esta oscilación del dólar de esta semana o estos días estaba muy atado a este feriado. De todas maneras, no hay ningún indicio de que haya terminado la corrida cambiaria que arrancó allá por el 23, 24 de abril y que en mayo se potenció y en junio obligó a, como todos sabemos, el acuerdo con el FMI y este giro de 7.500 millones de dólares para intervenir en el mercado. 1.000 millones de dólares ya vendieron de lo que trajeron del FMI. Y el mercado sigue sin estabilizarse. Tampoco está muy claro si el gobierno quiere bajarlo a 25, si quiere dejarlo más cerca de 80, de 28, más cerca de 30. Hay muchas dudas y eso es lo que hace que no esté claro cómo va a evolucionar. Y esto tiene un impacto muy fuerte en todo lo que tiene que ver con la fijación de precios de la economía, porque sin un precio del dólar es muy difícil fijar todos los precios del resto de la economía, y eso es lo que se vio en junio con la inflación muy fuerte y lo que está pasando en julio, que ya todos también pronostican un mes de alta inflación. Bueno, hoy salió la Unión Industrial Argentina con un duro comunicado a hablar justamente sobre la política cambiaria del gobierno. Para la Unión Industrial Argentina, lo dice BAE Negocios, el Buenos Aires Económico, el gobierno perdió el control cambiario y teme por más crisis industrial. La Junta Directiva trazó un panorama crítico ante la caída de la actividad. Pero ¿qué más dijo la Unión Industrial Argentina, que está en alerta? El gobierno se quedó sin plata y sin financiamiento y dejó en manos del mercado la decisión de devaluar el peso, sin control de parte del gabinete económico. Los que se quedaron con el dólar a 25 pesos, otros a 27 e incluso a 29 pesos, ya perdieron. Los cambios en el gabinete no servirán de nada si no hay modificaciones macroeconómicas, solo desgasta la imagen del gobierno. Esto es una crítica. Bueno, y dice también la Unión Industrial Argentina, el presidente Macri no puede manejar el dólar y el mercado se lo está haciendo pagar. Esto es durísimo.
Esta es la crítica más dura de la Unión Industrial Argentina de los últimos tiempos. El presidente Macri no puede manejar el dólar y el mercado se lo está haciendo pagar. La UIA que salga a denunciar, que salga a ponerse, digamos, con esta crítica dura, bueno, está hablando evidentemente, Fernando, que las cosas no están funcionando bien en la Argentina, porque la UIA era un sector que estaba acompañando, tal vez se quejaban en silencio, pero acompañaba las decisiones del gobierno. Esto es durísimo. Esto es durísimo. Es muy duro, pero acordate que ya hubo cruces muy fuertes entre la Unión Industrial Argentina y el presidente. Acordate cuando el ex sobre todo con Pancho Cabrera, ¿no? Exacto, lo llamó llorones. Claro. Pero el presidente ahí lo respaldó al ministro. Acordate cuando entró a la reunión de gabinete y lo felicitó a Cabrera por llamar llorones a los industriales. Eso cayó muy mal en la UIA y todavía pasan factura, ¿no? Y la UIA lo que está reflejando es el malestar muy fuerte que hay en todo el interior del país y en todo el sector pyme. Uno asocia a la Unión Industrial a las grandes empresas, a las grandes industrias del país, pero la mayor parte de la Unión Industrial está integrada por empresas del interior y empresas pyme, y son las que están haciendo mucha presión dentro de la Junta Directiva para fijar estos pronunciamientos. Hay como una presión muy grande porque el tarifazo les pegó muy duro, porque es todo el sector que depende del mercado interno, porque es todo el sector que se ve muy afectado cuando pasan estas cosas en el mercado, cuando el dólar se dispara sin un plan detrás. Todo el mundo asocia a la UIA con los devaluacionistas. Siempre se habló de los industriales como los que reclaman la devaluación. Si bien es cierto que a los industriales el dólar alto les sirve para ser competitivos, nunca es bueno tener una devaluación forzada por el mercado, porque significa que detrás no hay ningún plan económico, no hay ningún proyecto de industrialización, no hay ningún proyecto de desarrollo. Y esto es lo que se refleja en estos comunicados de la Unión Industrial. Hay como una presión muy fuerte para que esto se manifieste. Pensá que con un dólar a 25, un dólar a 28, tenés una tasa de interés de 40%. Tuvimos muchos industriales que pasaron en estas últimas semanas por el programa y que planteaban los problemas que tenían, por ejemplo, para descontar un cheque, para ir al banco y financiarse con un cheque. Le cobraban tasas de hasta 60%. La semana pasada hubo tasas de LEVAC de ese nivel. Y eso hace que sea muy difícil la actividad industrial en el país cuando no tenés un programa económico detrás. Bien, pero es muy dura. Y el presidente Mauricio Macri en las últimas horas le respondió a los industriales. Y por supuesto que este camino tiene obstáculos. Y obstáculos que están más allá de las capacidades de los argentinos y de su presidente. Lo que pasa en el mundo es algo que no podemos controlar. Si aumenta la tasa de interés, si se reduce el crédito, si se duplica el precio del petróleo prácticamente en el último año, y si nos agarra una sequía como la que agarró a casi todo el país, son cosas que no podemos manejar. Por eso le pido a los dirigentes que en vez de pedir soluciones mágicas frente a la adversidad, en vez de pedir cosas que están fuera de nuestro alcance, que cada uno diga desde su lugar, dirigentes políticos, sindicales, empresarios, comunicadores, ¿qué va a hacer cada uno de ustedes para ayudarnos a recorrer este camino? ¿Qué va a hacer cada uno de ustedes para que enfrentemos cada obstáculo que se nos presente? Porque este es el camino. Evidentemente el gobierno se equivoca y el presidente Macri se equivoca, obviamente, en su discurso. El presidente sigue encerrado en el discurso y en el relato que está por el camino correcto. Y obviamente están por el camino correcto para ellos, para el grupo y el núcleo gobernante y para la clase política para la que gobierna Cambiemos. En eso, efectivamente están en el rumbo correcto. Para la clase que pertenece y para la que gobierna Cambiemos. Ahora, no están en el rumbo correcto para la gran mayoría de la sociedad que está viendo cómo muy pocos son los que cada vez ganan más y la amplia mayoría se empobrece. El rumbo correcto para el gobierno, hoy, mire, hoy lo dejó expuesto clarísimo el columnista del diario La Nación, Joaquín Morales Solá. ¿Qué dice Morales Solá? Que habla obviamente con el presidente.
que Macri está convencido y va a defender a rajatablas el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la dolarización de las tarifas, que se siga con el mismo nivel de tarifas, con el endeudamiento, y que él no está dispuesto a ceder porque lo único que le interesa es ganar pergaminos a nivel internacional. ¿Qué está diciendo? Que a Macri le interesa quedar bien con el mercado financiero internacional, con los Estados Unidos, con los países que tienen intereses en el Fondo Monetario Internacional, y le importa un bledo la sociedad argentina o la mayoría del pueblo argentino. Esto lo dice clarito hoy Joaquín Morales Solá, que interpreta muchas veces la palabra del presidente Macri. Y esto es lo que dice Macri. Estamos en el rumbo correcto, pero ¿para quién? Para la dirigencia y para los que pertenecen al núcleo de poder, para los que gobiernan. Fíjese, lo mostrábamos anoche, mientras los maestros piden aumento salarial, les dicen que no, y a los integrantes de la mesa de enlace les dicen: no les vamos a rebajar las retenciones. Ustedes que ganan, sigan ganando, no les vamos a tocar el bolsillo. Pero sin embargo, tocan el bolsillo a amplios sectores de la sociedad con el tarifazo impagable que está haciendo estragos a nivel de la sociedad y a nivel de los sectores productivos de la Argentina. Fíjense en las pymes, hoy lo marca el Cronista. Alerta naranja, el 68% de las pymes tiene problemas ya en su cadena de pago. Cuando esto se rompió, cuando empieza a romperse la cadena de pagos, es porque la economía no está funcionando bien. ¿Qué parte de este problema no entiende el gobierno? Este es un grave dato el que se está aportando. Lo han venido expresando los directivos de las pymes que vienen aquí semanalmente. Este es un problema grave. El 68% de las pymes tiene problemas en su cadena de pagos. Y esto lo estabas marcando recién, Fernando, ¿no? Es que, Gato, con una tasa de 40, 50, 60% que es con la que se manejan las pymes en el mercado, ¿quién puede hacer negocios? Es muy difícil. Cuando se les cae un cheque, enseguida repercute en toda la cadena, porque cae uno, son sectores que ya se quedan sin capital de trabajo, están muy, muy finos, y eso pasa en estas circunstancias, ¿no? Y además no es que los empresarios están pidiendo soluciones mágicas, porque los empresarios han acercado propuestas, las pequeñas y medianas empresas han acercado propuestas al gobierno, pero el gobierno rechaza porque está muy encolumnado también en sus decisiones. De hecho, el gobierno lanzó un plan de la banca pública para descontar cheques de las pymes a una tasa del 28%, que el mercado lo leyó muy mal porque dice: si vas a intervenir, ya al mercado no le gusta. Pero el gobierno entendió de que hay una crisis muy grande. Lo que pasa es que después te da una aspirina en vez de una política seria. Sí, bueno, otro dato: se desplomó, cayó 13% la industria automotriz durante el mes que pasó. 13%, una industria que en los últimos años se había recuperado y era líder en la recuperación económica de la Argentina. Novedades hoy en la causa que seguimos diariamente, la denuncia de nuestro colega Juan Amorín sobre el financiamiento trucho ilegal en la campaña de Cambiemos a la provincia de Buenos Aires. Darío Villarroel, buenas noches, Darío. Buenas noches, Gustavo. Y bueno, Sebastián Casanelo, el juez federal, ya dictó las primeras medidas. Punto 1, pedirle al fiscal Jorge Dilelo que le mande fotocopia de lo que ya hizo, de las actuaciones para evitar remitir oficios y pedir información de los mismos temas. Punto 2, imputar a los responsables económicos y financieros de la recaudación de la campaña del PRO. Está claro que no son, en este caso, ni los diputados ni los senadores, pero se supone que deben estar al tanto de cómo llega el dinero, cómo se obtiene para hacer campaña electoral por ellos. Por eso, Graciela Ocaña está enojada, porque dice: por abajo mío pasaron cosas y yo no me enteré. Pero claro, ella era la que ponía la cara, ella era la candidata, y hay una interna muy fuerte para saber ¿de dónde sacaron los datos?
¿Quién le dio los datos? Porque acá el daño es que utilizaron gente humilde del conurbano bonaerense, de barrios pobres del sur, para afiliarlos primero, falsificación de documentos, y después lavar dinero, extraer, no sabemos cómo, directamente dinero para aportar a la campaña, en principio por un monto de 1.500.000 pesos. Pero claro, esto recién comienza y ya está probado que el 99% de los casos que fueron corroborados corresponde a afiliación de gente al PRO que está en planes sociales y que es gente de condición humilde. Este es otro dato. Ya están llegando los primeros informes ambientales donde la gente no tiene ninguna capacidad para aportar a ningún partido, y mucho menos al PRO. Y hoy también la senadora en la provincia de Buenos Aires, Teresa García, hizo una denuncia involucrando ya a la propia gobernadora, ¿no? Exactamente, como los hechos ocurrieron en La Plata, María Teresa García hizo una denuncia por el mismo tema, pero en la Justicia Federal de La Plata. Habrá que ver por el tema de la jurisdicción, cuando avance la investigación, si se queda aquí en Capital, en la Justicia Federal, en el juzgado Sebastián Casanelo, o va a la provincia con el juez federal de La Plata que está interviniendo. Más allá del juez que intervenga, está claro que es un hecho muy grave porque se está jugando con la gente humilde, se está disfrazando dinero para recaudar en la campaña que se usa para que usted vea carteles en la calle que se hizo con dinero espurio y que no está ratificado en ninguna investigación acerca de cómo salió ese dinero. Bien, gracias Darío. ¿Se acuerda que la revista Noticias, ahora aproximadamente un mes atrás, había sacado una tapa muy dura sobre el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, y esa tapa decía esto: evadió, blanqueó y es ministro? Muy duro, porque lo que denunciaba en su momento la revista Noticias era que Nicolás Dujovne había hecho una alta evasión, que por la cual podría haber estado preso, pero que después, así como el hermano del presidente blanqueó una cifra muy alta y también blanqueó plata que no tenía declarada en una sociedad offshore que no había declarado en el exterior, Dujovne también se financió, se benefició con esa ley de blanqueo y blanqueó la plata que había evadido. Ayer, el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, que estuvo en la Cámara de Senadores, tratando de explicar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, fue consultado sobre este tema y respondía lo siguiente. Con respecto al blanqueo que aduce la revista Noticias, en el cual yo habría participado, la verdad que eso corresponde a mi vida privada anterior a ser funcionario, información que supuestamente obtiene la revista Noticias proveniente de una banda de delincuentes que trafican información de la AFIP, y por lo tanto no voy a contestar. Bueno, sigue sin responder el ministro de Economía, que además él como ciudadano debería tener que responder. Claro,
del 2008 hasta ahora pudo ahorrar y ahora puede pagar. Bueno, la verdad además que en dólares le salió barata. la respuesta del ministro es una vergüenza. Como antes era lo de Aranguren, que tenía toda su guita en el exterior, una vergüenza. Funcionarios de este gobierno que hicieron campaña con la vara alta puesta en la transparencia y que ahora no responden. Pero esto no quedó acá. El director de la revista Noticias, Edi Zunino, en las últimas horas, a raíz de lo que escuchábamos, a raíz de lo que dijo que era su vida privada, y achaca a la revista de haber obtenido esos datos de una banda de delincuentes, fue esto: carta abierta del director de Noticias al ministro Duhovne. En el Congreso, el alto funcionario insistió en no explicar lo que la revista publicó sobre su millonaria evasión fiscal y posterior blanqueo. Es mi vida privada, dijo. Y después, en la carta, muy dura, por cierto, pero muy importante, dice: con respecto al blanqueo en el cual aduce la revista Noticias que yo habría participado, la verdad es que eso corresponde a mi vida privada anterior, a ser funcionario, y la información fue supuestamente obtenida por la revista Noticias de una banda de delincuentes que trafican información de la AFIP, y por lo tanto no voy a contestar, lo decía. Ahora bien, señor ministro, dice Edi Zunino, colocar un delito de acción pública como la evasión fiscal en la esfera de la vida privada tergiversa los hechos y su propia función. Ahora dice, o la millonaria evasión de impuestos no es parte del déficit que tanto le preocupa. La ley de blanqueo, señor ministro, no significó el sobreseimiento en masa de una cantidad X de sospechosos. Fue una amnistía, un indulto, un perdón a delincuentes dispuestos a devolver lo ninguneado. Pero de repente, según su sinuosa manera de pensar, o mejor dicho, pretender que piensen los demás, los delincuentes son otros y nosotros, los periodistas de noticias, vendríamos a ser casi cómplices de ellos. Las fuentes de aquella nota de tapa fueron 4. 2 funcionarios de la AFIP a los que nadie acusó de nada y siguen trabajando, un funcionario de la Casa Rosada y uno de su propio Ministerio de Hacienda. Y dice Edi Zunino con mucha ironía: le aviso, ministro Duhovne, que uno de ellos estuvo muy cerca suyo varias veces durante la sesión de la comisión bicameral, quiere decir ayer, en la exposición que veíamos. Finalmente, me alegro muchísimo de que ya no viva usted en un baldío del Bajo Belgrano y haya empezado a pagar impuestos acordes a la bella casona que tiene allí con su familia. Mucho más me alegro de que haya decidido repatriar su fortuna radicada en el exterior, si bien, en este caso, prefiero esperar su próxima declaración jurada para corroborar que sea cierto. A los periodistas nos gusta chequear lo que publicamos. Dura respuesta del director de la revista Noticias, Edi Zunino, a la declaración del ministro Duhovne, que ayer en la Cámara de Senadores dijo: son hechos de mi vida privada, no tengo por qué informar. El ministro de Economía. Pero antes, no se olvide, señor ministro, fue ciudadano. Y como ciudadano, usted tiene la misma obligación, mía, Darío, cualquiera de nosotros, de pagar los impuestos. De pagar, de declarar impuestos. No nos pongan en el mismo nivel. No nos pongan en el mismo nivel. Pero además, Gustavo, el tema de la vida privada no tiene nada que ver con la comisión de un delito. No, obvio. A ver, lo bien lo dice Edi Zunino acá en la carta. Puedes ¿no? tener un homicidio y es tu vida privada. Y claro, ahora sos ministro, no tiene nada que ver. O sea, me parece que la explicación no cierra. Y un dato, Edi Zunino se la deja picando como diciendo: tenés a tu alrededor a alguien que te traicionó. Claro. No, pero además es interesante el dato que da. Un funcionario de la Casa Rosada. Sí. Hablando de la grieta, ¿no? ¿Eh? Hablando de la grieta. Y hablando de la grieta y de los divididos que están. Y
y un cercano colaborador que estuvo muy cerca de usted en la Cámara. Eso es como Mohamed Ali. Claro, hay que tener presente que se ahorró 5 millones de pesos con la evasión de esos 20 millones que después blanqueó. Porque no pagó, por ejemplo, el IVA, que es del 35%, ganancia, que es del 35% sobre esos 20 millones, como mínimo. Y lo blanqueó pagando el 10%. Así que se ahorró unos 5 millones de pesos solo en esa operación de evasión que reveló la revista. Sí. Bueno, hoy nuestro colega Nelson Castro tuvo un duro cruce radial con Hernán Lombardi, responsable de los 354 despedidos de la agencia oficial Telam. Bueno, ¿cuál ha sido la causa de estos despidos masivos allí en Telam? Bueno, pongamos a la gente en situación que muchas veces no sabe que es Telam, ¿no? Es la agencia oficial de noticias. En 2003, cuando el kirchnerismo se tomó la responsabilidad de Telam, Telam tenía 479 empleados. En 2015, cuando la dejaron con 926. Es decir, que en 12 años de kirchnerismo duplicaron la plantilla laboral. Espere, muchos despedidos de gente de 25 años, 22 años, esa gente no entró ni con el kirchnerismo ni con nada, son profesionales y han sido echados de una manera absolutamente cruel. Perdónenme, primero nosotros tomamos la empresa con 926 personas y al día del inicio de la reestructuración hay 878. Así que la primera parte no es cierta. La segunda parte, por supuesto, hay un enorme tristeza y dolor por cada uno de lo que nos sucede, lo que nosotros tenemos una responsabilidad de administrar el Estado. Mire, cada caso siempre se mira. Yo confío en el directorio de Telam cuando lo miró, y por supuesto todo se mira, pero era necesaria esta reestructuración. No así. Alejandro Monclá, 25 años en Telam. Carlos Ni, 22 años. Andrea Delfino, 28 años en Telam. Ninguno entró con el kirchnerismo. Claudio Lorenzón, 23 años en Telam. Susana Armesto, 28 años. Fernando Paila, 29 años. Orlando Ferro, 33 años. Ninguno entró con el kirchnerismo. Construyamos un razonamiento juntos, a lo mejor podemos coincidir en algo. Hay que hacer una empresa sustentable que tiene solamente el 4% de sus ingresos que no provienen del Estado Nacional. O sea, había que volver. Pero no así. Bueno, pero no perdónenme, Ministro, me están informando de que había gente que estaba por aceptar retiros voluntarios, había como 100. Había otro... Entonces, hay que explíquenlo, pero seguramente había alguna gente que estaba dispuesta a aceptar el retiro voluntario. Estamos de acuerdo, cualquiera que quiera aceptar al día de un retiro voluntario va a ser aceptado, Nelson, no es así. No es una mala medida, porque me obliga a preguntarle esto, ¿a la televisión pública va a ser lo mismo? No, la televisión pública está con un régimen, como usted sabe, de paritaria cero, sin aumento, y ha sido muy duro de hacerlo, pero hasta ahora estamos funcionando bien y estamos tratando de equilibrar los números sin despidos. Bueno, en muchas cosas que Hernán Lombardi no tiene razón, porque Hernán Lombardi dice que confían que el directorio de Telam haya razonado uno por uno los casos. Hoy la justicia aceptó una medida cautelar de nuestro colega Marcelo Bartolomé, enfermo de cáncer, con tratamiento actualmente por su enfermedad, que fue echado, enfermo de cáncer, con tratamiento, que fue echado cruelmente, porque ¿sabe lo que está haciendo el gobierno, Hernán Lombardi, en Telam? El ajuste ordenado por el Fondo Monetario Internacional. Porque en la carta de intención que el gobierno acuerda con el fondo, dicen que tienen que sanear y desprenderse de gente de los organismos públicos, que tienen que achicar organismos públicos. Entonces, pusieron a mansalva un nombre, donde bien decía nuestro colega, gente de 20, 25, 30 años, olvídense del kirchnerismo, empiecen a soltar, ya no les va el relato del kirchnerismo, la realidad de gobernar 2 años y medio, la que tienen que hacerse responsables. Entonces, fíjense cómo no tiene razón Lombardi. Marcelo Bartolomé, enfermo de cáncer, y lo echan igual de una forma cruel. Hoy la justicia ordenó que inmediatamente se lo reincorporen. Y me decías, Darío, que puede haber otros casos también de que le acepte la justicia medidas cautelares. Exactamente, porque más allá de lo que dice Lombardi, que estudiaron los casos, o que el miserable directorio de Telam lo hizo,
Este caso es como que para muestra basta un botón. Este joven está enfermo del 2016, ya lo saben, lo conocen, está en tratamiento. Por suerte, por eso hay que creer en la justicia o en el Poder Judicial o en algún juez. La jueza del juzgado 49, Graciela Avalone, obligó a Telan, obviamente, a reincorporar al trabajador, a seguir pagando los haberes, a seguir aportando lo que tenga que aportar y a mantener la obra social, porque esto es lo más importante. Imagínate el momento de Marcelo Bartolomé al otro día de recibir el telegrama que no tenía dónde acudir para hacer su tratamiento. Y se están investigando otros casos. Como decís vos, conozco no menos de 10 de trabajadores de hace más de 20 años que estaban a punto de jubilarse. Inclusive cometen errores, porque si iban a jubilar les salía más barato al Estado. A punto de jubilarse, gente dedicada al deporte, acreditada en la AFA, que la han echado como un perro. Por eso me parece que acá hay un odio, hay sed de venganza, y Lombardi va a tener que ir al Senado. No fue a diputados, pero hay una reunión para que Lombardi la semana que viene vaya al Senado de la Nación a dar explicaciones. Y además, hoy se presentó ante la justicia una medida cautelar para que vuelvan atrás con los despidos y se reincorpore a todos los trabajadores del Telan. Ojo que el frente contra Lombardi se está armando bastante complicado. Mañana una gran marcha al CFK que sale directamente desde el Congreso con un montón de colegas de Telan y un montón de colegas de otros medios que van a manifestarse para pedir la reincorporación de los laburantes. Muy bien, Carrió montó su propio show hoy. Desde hora temprana comenzó con los tweets donde, se acuerda que ayer mostrábamos como un mozo de la ciudad de La Plata, que está 50, 60 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de La Plata, dijo que ella le había dejado en un momento 5 pesos de propina y que, bueno, nada más, 5 pesos, ¿no? Hoy ella empezó con estos tweets a tratar de justificar por qué había eso. Lo que dijo el mozo que le di los 5 pesos y moneda es cierto, por un café y 2 tostados. Era la única plata que tenía, le mostré la billetera y le pedí perdón. Cuando vuelva a La Plata, o sea 200 kilómetros, bueno, quedan 100 kilómetros y de vuelta, diputada, le voy a llevar más. El destrato, ¿no? Le voy a llevar más. A los que me critican, pregunto, ¿los mozos no trabajan? ¿Las manicuras no trabajan? ¿Los jardineros no trabajan? Y los que hacen changas, progresismo estúpido. Realmente sigue con esta forma de agresiva de responder cuando se ve que no tiene razón y que ha quedado muy ridícula frente a la opinión pública. Porque todos los que ella dicen tienen la posibilidad de trabajar dignamente, no que le den limosna o que le den propina. Pueden trabajar dignamente, que a eso aspira uno y aspiramos todos en este bendito país. No a que nos tiren limosnas o a que nos den propina. Propina se da cuando uno reconoce el laburo de una persona que está circunstancialmente sirviendo algo en una cafetería y uno retribuye la atención, pero tiene su propio sueldo, ¿no? Los demás, que dice ella, deben tener también su propio sueldo. Aspira uno a que tengan su propio sueldo. Pero hoy montó su show con Furcio incluido en la Cámara. Ah, bueno, esto es un colega de la provincia de Buenos Aires que puso, visto en un kiosco de este hermoso conurbano, donde vio que cortan las botellas de Coca-Cola o de revista, perdón, de gaseosa, y pusieron la cara de Carrió y abajo propina. Como dice el humor criollo no tiene límites, ¿no? Así que eso pusieron en un kiosco hoy de la provincia del conurbano. Además, Gustavo, déjame decir que el mozo salió a desmentirla porque dijo que ella tomó gin tonic y no compró o comió o pidió 2 tostados, que la cuenta era por 300 pesos y dejó 5 pesos. Y que en ningún momento ni le mostró la billetera, ni lo habló. Es más, el mozo dijo que ni lo registraron cuando le pagaron la cuenta. Bueno, hoy montó su propio show en la Cámara de Diputados con Furcio incluido.
Y quería contestar con esto, aclarar una situación cuando dije que era necesario que se mantengan las propinas y coimas. Porque me parece importante. ¿Saben qué? Muchos de acá, cuando estuvimos... Fue un lapsus. Lo miré a usted y me acordé del hermano de Rossi y me vino el lapsus de las coimas. Muy bien. Voy a seguir. Me vino el lapsus, Rossi. Sí, ponga orden. Diputados, quiero silencio. aclarar que en otros momentos de crisis sociales nos llamaban y me llamaban, como me están llamando, cartoneros. Y los cartoneros trabajan. Las manicuras trabajan. Muchísima gente que a veces un día corta el pasto trabaja. Y es necesario que las clases medias no supriman ese tipo de gastos. Es una forma de solidaridad en momentos de crisis con la propuesta de Arroyo. ¿Saben qué? El progresismo estúpido no saben lo que son los pobres. Gracias, señora diputada. Muy hiriente sigue estando Carrió, muy enojada, como se vean muchos funcionarios de este gobierno que reaccionan de esta forma, ¿no? Increpando y en forma tan violenta, con un discurso violento, hablando de progresismo estúpido hacia otros colegas. La verdad que no está pasando un muy buen momento político Carrió, como no lo está pasando el resto de Cambiemos. Estos son reflejos de lo que indicábamos al inicio del programa, por eso el hashtag Divididos, de los quiebres internos, de las incomodidades en la alianza Cambiemos, de un Monzó que cada vez está más incómodo en ese sitial y tratando de parar distintas pelotas que no les corresponde parar, pero también la forma de insultar de Carrió hacia los diputados de la oposición y hacia el resto de la sociedad cuando habla de progresismo estúpido. Ella en una cosa tiene razón, cuando habla de los cartoneros refiere a la peor crisis política, económica y social que tuvo la Argentina, que fue el año 2001, que ahí fue el auge de los cartoneros. Tal vez está haciendo una referencia a que lo que la Argentina ha comenzado a vivir lo mira ella en el espejo del 2001. Pedro Brigger, la noticia internacional. Y vos hablaste recién de Divididos, el hashtag es muy bueno, Divididos. Divididos en Ecuador. Ayer lo mencionábamos, el presidente Rafael Correa perseguido por el Poder Judicial por una jueza que responde hoy al presidente Lenín Moreno. Están pidiendo la prisión preventiva. Él está en Bélgica. Para mañana se preparan manifestaciones de apoyo al expresidente Rafael Correa en Ecuador. Hoy manifestaron su solidaridad y fuerte apoyo a Rafael Correa, el presidente de Bolivia, Evo Morales, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, algunos expresidentes. Pero escuchemos lo que dice Rafael Correa. Ahí estamos. Él está hablando, ha dado diversas entrevistas en estas últimas horas, grabó un videíto de 10 minutos explicando también su situación. Él está fuera de Ecuador, por lo tanto es un poquito más complicado, más allá de que existe la tecnología para explicar lo que está pasando. El problema es que si vuelve lo pueden meter preso y tal vez uno se pregunta si es eso justamente lo que quiere hoy Lenín Moreno, ya que están divididos entre ellos, que se quede en el exterior para que no pueda volver y mantener esa división política y seguir con el control político el presidente Lenín Moreno. Ahora, Pedro, él se ofreció a ir todos los días a la embajada, ¿no? Para cumplir con la orden. Él fue a la embajada, él fue efectivamente a la embajada. Apenas recibió la orden desde Ecuador, él se presentó ante la Embajada de Ecuador en Bélgica. Hay un escrito que es un testimonio directo, pero escuchemos ahora a Rafael Correa.
Señor expresidente, desde Ecuador se ha ordenado prisión preventiva contra usted. Tenemos que decir que por esta presunta participación ilícita en delitos de asociación y secuestro, ¿tiene usted alguna prueba contundente para poder argumentar en su defensa? Fíjese cómo se invierten los roles, ¿no? En un Estado de Derecho hay que probar la culpabilidad, no es que hay que probar la inocencia. Ahora uno tiene que probar la inocencia. Pero antes de eso, una pequeña precisión. Muchas gracias por esta entrevista, un abrazo a España, a toda Iberoamérica. Pero no es que yo tenga una orden de arresto por la justicia ecuatoriana, tengo una orden de arresto por la injusticia ecuatoriana. Ecuador no es un Estado de Derecho. Mire, hay cosas muy concretas, no me crea a mí, pregunte. ¿Cuál es el marco legal con que se nombró al Contralor, que es el instrumento de persecución del actual gobierno ecuatoriano? ¿Con qué marco legal constitucional se nombró al fiscal, que es el que me persigue? Es totalmente ilegal, es nombrado a dedo, sin concurso, con la consigna de meterme preso. Yo le decía ayer, el tema es extremadamente complejo, lo que está claro es que hay una persecución política, incluso algunos opositores a Correa, algunos juristas dicen que lo que está en curso es claramente una persecución política. Un detalle también respecto de divididos, cuando hablamos divididos en Francia, siempre en Francia hay que mirar lo que pasa en las ciudades y en el conurbano, como aquí. ¿Qué vemos? Imágenes de coches incendiados. Ayer, muy tarde en la noche, de hora argentina, detuvieron en Nantes, una ciudad al noroeste de Francia, a un joven de origen árabe, Abubakar, lo mataron, gatillo fácil, muy bien colocado el título, salieron masivamente a las calles a protestar por el asesinato de este joven. Esto se dio ayer a la noche en el norte de Francia. Hoy se extendió a París, porque este joven es originario, ¿de dónde? Del conurbano de París. Uno siempre ve las lindas imágenes de París, pero París también tiene su conurbano. Divididos, efectivamente, entre los que viven en París y los que viven en la afuera. Por lo general, en una situación bastante más endebles. Por eso, en el pueblo originario, este joven asesinado ayer, también ahora está habiendo protestas. Así que el hashtag Divididos va para muchas situaciones, Gustavo. Muchas gracias, Pedro. Estamos con Pablo Mesina, está en un móvil en Barracas, aquí en la capital federal. Y Pablo, contanos por qué estás allí. Hola Gato, ¿cómo te va? Buenas noches. Así es, estamos en el barrio 2124, estamos en uno de los comedores comunitarios que funcionan aquí en este lugar. Son 5 comedores más 3 merenderos y en este momento están los chicos, bueno, tomando la super sopa, ¿no? La conocida super sopa, que tiene un valor nutricional alto, que a través del movimiento popular La Dignidad, estas personas que aportan mensualmente parte de su dinero, el que ganan, por supuesto, trabajando para hacer la compra de estas latas que cuestan unos 300 pesos y además aquí se suma mercadería que aporta el gobierno de la ciudad, unas 600 raciones por día para bueno, asistir a los comedores que aquí se realizan. En estos momentos los chicos comiendo también, pero en este lugar, en este comedor que es Mimitos, así se llama, este comedor que está en el centro del barrio 2124, hay mucha gente que viene a retirar las raciones que se sirven todas las noches. Y estamos con Natalia mientras los chicos están comiendo y mientras ha llegado gente también aquí a la puerta de este comedor para retirar las raciones, y una olla gigante que ahora les vamos a mostrar, que es donde se está preparando esta sopa que tiene un valor nutricional importante, de unas 100 calorías por cuarto. Sí, decime. Hagamos una cosa, mostrá la olla si podés ahora, ahí y vamos, después sí, hablamos con Natalia en la próxima salida. Ahí está, mirá, ahí está, ahí les pedimos si nos liberan el cable, ahí está, y vamos a ingresar. Bueno, esta es la olla donde se está preparando. Bien, ¿ves lo que te decía, Gato? Sí. Ahí está la super sopa que se prepara. Claro. Bueno, esto viene con todos los elementos necesarios para aportar nutricionalmente. Decime. No, que hay que decir, vos lo comentabas recién, pero esto es muy importante porque quiero que sepan en otras partes de la República Argentina que nos están viendo, la super sopa se prepara en la Universidad Nacional de Quilmes, ¿no? Exactamente. Lo hace muchos años y tiene un alto valor proteico. Por eso en este momento de crisis alimentaria, ahí está, esta super sopa, que es un producto nuestro, que reitero, lo hace la universidad pública, la Universidad Nacional de Quilmes, esa que el gobierno han desestimado, que dicen que no sirven para nada, las universidades del conurbano.
Esto atento al interior de la Argentina o de otras zonas, porque tiene un alto valor proteico, es altamente nutritiva. Con esta super sopa, con un plato de esta sopa, se cubren las necesidades que tiene un chico de alimentar. Por eso es una muy Gato, buena ahí estamos iniciativa. Sí, ahí estamos viendo cómo Mirá, preparan las raciones que mirá, retiran mirá. algunas familias aquí del barrio. Nos estaban contando que Vienen con el tupper, este ¿no? año... Sí, este Mirá. año se ha triplicado la demanda de estas raciones que se están dando ahora a la noche. Y con respecto a la super sopa que decías, es verdad, esto tiene, bueno, hortalizas, por supuesto, también tiene carne vacuna, grasa y aporta 99 calorías cada 250 gramos de esta sopa que se prepara con agua y ya viene lista para preparar. Y aquí preparan quienes colaboran acá de este movimiento La Dignidad. Están preparando la ración de sopa que vienen a retirar algunas familias, también con el pan y con algunas frutas que se llevan a los diferentes hogares. Pero nos comentaban aquí recién que hasta el año pasado se pedían unas 20 raciones por día y ahora no está alcanzando porque se ha triplicado, están entregando 60 y nos dicen que hay 5 o 6 familias que vienen a pedir cupo todos los días, pero claro, no alcanza, porque la demanda se ha incrementado en forma notable en estos últimos días y aquí ves cómo vienen, ¿no? Traen el tupper, vienen con la bolsa, se tapa, esto es lo que se llevan las familias a su casa y aquí vemos cómo estas voluntarias, estas colaboradoras están colocando la sopa, también alguna ración de pan, este pan, ¿no? Que lamentablemente ha aumentado tanto en los últimos tiempos que ya sabemos que lo hemos visto, ¿no? Lo que fue el reparto de pan en el Congreso hace poco tiempo, bueno, aquí lo están regalando con algunas también, frutas, ¿no? unas bananas en el día de hoy. Exactamente. Qué bien. Eso Ahora, es lo que están Pablo, haciendo ahora. Sí. Gracias por la cobertura que daste ahora, Pablo, pero qué bueno el momento, ¿no? Porque vemos cómo la gente llega, mirá, ahí con la ollita llegaron. Mirá, Gato, si querés, vamos a salir un segundo ahora fuera aquí de lo que es la cocina, con cuidado hacia atrás. Y mirá la gente que ha llegado hasta aquí en este momento. Todas estas personas están llegando para retirar las raciones de lo que es esta preparación. No sé si querés que hablemos ahora con Natalia, que hablemos con la gente. Después hablamos con Natalia. Bueno. Si querés preguntarle ahí a alguna de las señoras que va a buscar la sopa, a ver de dónde vienen. Dale, a ver, permiso. Mirá cómo comen los chicos. Hola, ¿cómo les va? ¿Los puedo molestar un momento? Sí, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bueno, viniste a retirar raciones en el día de hoy. Sí, yo trabajo en el comedor también. Vos trabajás también aquí en el comedor. Sí. Y esto es así, ¿no? Todas las noches tenemos personas que todos los días vienen a retirar estas raciones de comida. Siempre. ¿Y cada vez más? Mucho más, sí. ¿Qué te cuenta la gente? ¿Qué te dice? No, que es muy rica la comida, que gracias a esto toda la noche tiene su cena, su comida, más por los chicos también. Claro. Así que, bueno. ¿Y has notado que se ha incrementado la cantidad de gente que se ha sumado a pedir en estos días? Sí, mucho. La verdad que por todo lado, mucho. Vienen todos los días y, bueno, se da un poco cada uno para que alcance todo. A ver, estamos viendo por ahí algunas... Bueno, vieron la luz y algunos se me escaparon, me parece, como que les dio un poco, Pablo, ahora después les dio un poco, de vergüenza. Seguimos, bueno, dale, retomamos en un ratito, mientras siguen entregando aquí las raciones, Gato. Mira. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, qué importante, reitero, esa super sopa se hace en la Universidad Nacional de Quilmes. Es muy importante que la Argentina sepa que tiene un elemento altamente nutricional, que se pueden ahorrar mucho dinero y que cumple con lo estipulado por la Asociación de Pediatría y los médicos en este sentido, porque cuenta con las proteínas necesarias. Bien, antes de ir a la pausa está Omar Plaini, tenemos mucho para hablar, todo el tema sindical, Hugo Yasky. Hugo, buenas noches, estuviste hoy en la sesión porque la veíamos a Carrió, que trató de justificar lo que dijo sobre las propinas que quieren dar. Y las coimas. Y bueno, si ustedes lo vieron, la verdad que es, cuanto más quiere aclarar, más oscurece todo. Creo que pretender que la solución a la pobreza que está generando el gobierno que ella defiende y que mostraba como el camino hacia la solución, ahora con propina y con changa, demuestra que lamentablemente no se les cae una idea. Y encima querer explicarle, porque utilizó la cámara, me imagino yo, pensando que eso iba a salir en todos los medios, querer tener una segunda oportunidad de convencernos de que somos todos unos idiotas, que no nos damos cuenta, que teníamos la solución al alcance de la mano y no la sabemos ver. Era así de fácil.
Propina y un poco de changa y se acabó el problema. Omar, vos, una reflexión. ¿Qué te sugiere estas expresiones de Carrió? Que es una señora de una vulgaridad alarmante, que además le paga el sueldo a todos los argentinos con nuestros impuestos, con nuestra contribución. Hace 20 años o más que está en la Cámara y no se le ve trabajo. La verdad que debería darle vergüenza, pero bueno, cuanto más hable ella, más se deteriora el gobierno porque es parte de este gobierno. En realidad es una mujer vulgar, sin ninguna catadura moral siquiera, porque vive descalificando. Ella cree que es la paladín de la justicia y de la ética en la Argentina. Y la verdad, darle trascendencia a esta mujer, cuanto más aparezca, mejor para desnudar lo que es este gobierno que hoy tenemos en la Argentina, porque esta mujer expresa eso, la vulgaridad, la incapacidad y cargada de odio y de rencor manifiesto permanentemente. Bueno, muchas gracias. Ahora ya en la próxima hora nos metemos de lleno a analizar, porque el gobierno finalmente está cediendo, ya está equiparando al 25%, está reabriendo paritaria, lo que tanto se reclamaba. El gobierno decía que no, ha tenido que acceder frente a la realidad, está reabriendo paritarias, en ese camino se encolumnan todos los gremios, así que de eso nos vamos a estar ocupando. Enseguidita rompió el silencio el exministro de Energía, Juanjo Aranguren, que llamativamente dijo: yo no renuncié, a mí me sacaron del gobierno. Divididos el hashtag, más división, y ahora la palabra de Aranguren: yo no renuncié, me sacaron del gobierno. Enseguidita, tras la pausa.